en el que Óscar pone por delante a la gente grande, sí, y va a recibir muchas críticas en cualquier momento, porque la gente, el hincha, ¿qué pide? Recambio, hay que comenzar a cambiar a los que ya están con cierta edad. Pero Óscar ha mandado un mensaje muy claro. El que está bien va a jugar, el que todavía puede va a jugar, el que quiere estar en la selección va a jugar. No por mencionar a nadie, pero el que quiere estar en la selección va a estar. Y el que entrega al máximo por esa selección va a estar. El partido permite un análisis, el partido permite sacar conclusiones, el partido permite darle una lectura que ya la habíamos intuido en la fecha doble anterior con el triunfo sobre Bolivia y el partido en Venezuela, que de los partidos de visitantes de la selección había dejado una mejor sensación, que los jugadores estaban más cómodos con este comando técnico y con estas ideas en las que se sienten más escuchados, donde no voy a decir que participan al 100% de las decisiones, pero por lo menos el comando técnico los incluye o los hace sentir importantes respecto a determinadas situaciones y ese hábito y esa costumbre, ese manejo de grupo, era algo que esta selección y este grupo tenía en los 8 años previos y que de golpe con dos técnicos que pensaban distinto, que tenían una manera de ver las cosas desde otro lugar, se rompió, se cortó y el jugador se sintió menos importante. Eso da para un análisis bastante más profundo respecto a si el jugador peruano es un jugador fácil de manejar o difícil de manejar. Hay técnicos que les agarran la mano muy rápido, los leen muy rápido y lo logran hacer, y hay técnicos que les cuesta más. Y también hay técnicos, como el caso de Fossati, que llegan a determinados grupos como el de Universitario y funcionan inmediatamente, y llegan al de la selección y les cuesta un poquito más. Porque no todos los grupos son iguales a pesar de ser futbolistas peruanos. Y también es cierto que en el grupo universitario hay un grupo de extranjeros. En el plantel universitario un grupo de extranjeros importante que tiene un peso en el vestuario. Pero bueno, no me voy a quedar ni en Fossati ni en Reynoso. Vamos a tratar de analizar lo que es hoy Óscar Ibáñez. Creo que Óscar, el gran mérito de él a estas alturas es que se ha metido en la discusión que se plantea en los distintos foros, en los distintos programas, de si es una opción válida para continuar siendo técnico de la selección. Cosa que en marzo, cuando lo designaron, nadie lo hubiera pensado. A lo mejor él sí, porque Óscar se lo tomó muy en serio y tenía muy claro el camino. Nunca dudó. Dijo, lo que funcionó con Gareca, yo no soy Gareca, yo no tengo a Bonillo, pero voy a tratar, lo vi de adentro, lo conozco y voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. No es la única fórmula, tampoco nos volvamos locos diciendo, si no conseguimos un Gareca 2 y si Ibáñez no hace exactamente... No. Hay distintas maneras de ganar y hay distintas maneras de lograr los objetivos. Pero creo que la primera conclusión a la que podemos llegar rápidamente viendo el desarrollo de la selección este 2025 versus 2024 y versus 2023 es que los que tomaron las decisiones a la hora de elegir a Reynoso y a Fossati erraron, pero desde muy lejos, el diagnóstico de lo que necesitaba este plantel. Porque más que nunca en las selecciones, a partir del poco tiempo de trabajo que hay, necesitas un técnico que se adapte más a los jugadores que jugadores que se adapten al técnico. A lo mejor en un club, con el día a día, con el tiempo de trabajo, es posible armar un proceso en el que los jugadores terminen adhiriendo a ideas de técnicos que son muy cerrados respecto a su manera de trabajar y además que son exitosos y que son propuestas válidas y que también sirven para ganar y para lograr objetivos. Pero en este caso de la selección peruana veníamos de un proceso muy singular, muy particular, con una manera muy clara a partir del liderazgo de Ricardo Gareca de manejar las cosas. Y nos fuimos al otro extremo en términos de conducción, de manejo de la situación. Al comienzo, sobre todo el primer técnico trató de no tocar mucho, incluso lo declaró, sería un error cambiar lo que funciona. Pero con el tiempo salió el instinto propio de cada entrenador, sobre todo entrenadores que han logrado sucesos, que han logrado éxito y que creen en su fórmula a partir de lo que le ha funcionado para terminar siendo ellos mismos. Y ese ser ellos mismos iba muy en contra de lo que a lo mejor este grupo de futbolistas necesitaba. Porque además es curioso, porque el equipo que arrancó en Perú el viernes es un equipo muy 2017-2018. Es un equipo muy del grupo que nos llevó al Mundial. Sí, con alguno nuevo, como Garcés, bueno, López jugó la segunda eliminatoria y Brian Reina, pero todos los demás
Los otros 9 eran 8. Bueno, a Zambrano siempre lo contamos como que porque estuvo en la Copa América 2019, pero habían 7 que jugaron el Mundial. Zambrano, que jugó la final de la Copa América 2019. López, que fue parte de todo el siguiente proceso, y luego solamente Garcés y Reina. Ahora, cuando mirabas la banca, ya era otra cosa. En la banca sí había cosas nuevas. Si estaba Inga, si estaba Noriega, si estaba Ramos, que de hecho fueron los 3 primeros cambios y entraron, y sobre eso también podemos hablar, algunos mejor, otros peor, pero por lo menos se empieza a dar de una manera natural esa renovación que tanto se esperaba. Pero Perú, en su hora más oscura, si queremos, en los últimos 12 años, hablando en términos de eliminatorias, termina recurriendo al plantel que lo llevó al Mundial, al grupo grande que lo llevó al Mundial. Uno mira la alineación de Colombia, mira la alineación de Ecuador, mira la alineación de casi todas las selecciones, salvo Perú y Chile, que siguen, y de repente esa es una de las explicaciones por las que estamos tan abajo en la tabla, tanto Chile como Perú, se han renovado de una manera u otra. Han encontrado esa renovación natural que se tiene que dar. Porque tampoco es que las renovaciones se pueden dar de una manera forzada. Lo hemos hablado N veces sobre el ejemplo más claro, el de Paolo Guerrero. ¿Por qué sigue jugando Paolo Guerrero? Bueno, porque no aparece alguien que diga, ya no está Paolo Guerrero para jugar. En otras posiciones, de hecho, sí han aparecido mejores opciones y se ha dado el recambio. Pero bueno, es lo que tenemos. El martes ante Ecuador hay una buena oportunidad, un Ecuador prácticamente clasificado, un Ecuador que también le cueste el gol, pero que tiene probablemente la mejor defensa de la eliminatoria, con 2 centrales de primer mundo, de Champions arriba, como son Pacho, campeón de la Champions, e Hincapié, que además se lo están peleando, juega en el Leverkusen, pero se habla incluso que Xabi Alonso lo estaría pidiendo para el Real Madrid. Por lo tanto, 2 jugadores muy, muy top, pero se le lesionaron al arquero titular. También hay mucho cuestionamiento de Becasese. Los ecuatorianos, increíblemente, a pesar de la gran campaña que están haciendo, sienten que Becasese está probando, que se deja llevar por determinados intereses. Fueron a jugar a Guayaquil, de hecho con Brasil, se dieron ese lujo de decir, bueno, preferimos jugar un partido más competitivo que ir a Quito, y sobre eso también se puede hablar un poquito sobre lo que está pasando con Colombia. Hay un montón de cosas para conversar con Giancarlo y con Diego sobre lo que va a ser el martes, porque el martes, lo hablábamos en la previa, si Perú gana, y yo previo al partido con Colombia me parecía bastante difícil ganarle a Ecuador. Después de ver Ecuador y después de ver a Perú, digo, sí, es difícil, pero creo que le tengo un poquito más de fe a este grupo y a esta selección respecto a poder ganar el partido. Y se da una cuestión bastante natural y lógica, que es que Uruguay finalmente despierta y le gane a Venezuela. Nos vamos a encontrar que llegamos a las últimas 2 fechas a 4 puntos de ese 7º lugar. Sí, hay que jugar con Uruguay en Uruguay, hay que jugar con Paraguay en Lima, que es el mejor equipo de la segunda rueda de la eliminatoria. No estoy en lo más mínimo diciendo que las chances de clasificar crecen y que da para ilusionarnos, pero algo de humo va a salir del Nacional si es que terminamos ganando el miércoles, porque además jugaremos sabiendo el resultado de Uruguay y Venezuela, que juegan más temprano, y de Bolivia y Chile, que juegan a las 3 de la tarde. En fin, todo esto para hablar de que lamentablemente se empezó muy mal y terminamos mejor. Da pena, y yo lamento mucho 2 resultados puntuales, que son con Chile y Venezuela en Lima, 2 partidos que empatamos, que si los hubiéramos ganado hoy tendríamos 15 puntos, no pido mucho más, y seguramente la estaríamos peleando más arriba. Flaco, ¿cómo vas? Diego, ¿cómo estás, Flaco? Sobre lo largo, pero... largo como un lunes, ¿no? Daniel decía mucho eso, pero sí, a ver, yo... Para acotar un poco de lo que has mencionado, que es la introducción y es el desarrollo de lo que vamos a hablar en el programa y lo que ha pasado en la semana, yo sí me sentí identificado con este equipo. Yo con este equipo de Barranquilla sí me sentí identificado, sí sentí que más allá de sistemas, de los jugadores que no estuvieron, que se te caiga semanas antes, se te caiga André Carrillo, que se te caiga, no sé, Kenny Cabrera, que iba a ser titular, una oportunidad para él, que se te caiga la Padula. O sea, era una complicación, pero los que estuvieron, yo siento que sí dieron la talla, que sí se entregaron al máximo. Yo creo que Oscar planificó un partido en su cabeza y creo que se dio. Definitivamente, si hubiera aparecido el gol, hubiera sido el escenario perfecto, ¿no? La jugada, sobre todo la de Oreja, que le hemos hablado tanto, seguramente de repente la podemos analizar. Yo creo que la controló muy larga. Bueno, tantas cosas. Pero hablando un poco de lo que dices, que me parece que es muy exacto, el tema de lo que Oscar pretendió para estos partidos, ¿no? Que es confiar en la gente que ya estuvo, volver a poner todo en su sitio
y que el jugador se sienta cómodo, que el jugador se sienta con la confianza de acercarse a Óscar, porque, a ver, Óscar no solamente está en la época de Ricardo, Óscar viene de Marcarián. Con un espacio que fue de Honores, ¿no? Exacto, que estuvo Alfredo Honores un tiempo con la primera etapa, sobre todo de Ricardo, pero Óscar conoce muy bien, inclusive en la conferencia de prensa, como que lanza ahí lanza una chiquita diciendo como que yo conozco mucho de lo que significa la idiosincrasia del futbolista peruano, del campeonato peruano, entonces hoy sí me parece que puede ser una opción, ¿no? Para ponerte un ejemplo, hoy en la tarde estuvieron libres. Hoy entrenaron en la mañana y les dieron toda la tarde libre, me imagino que han regresado a la concentración en la noche, ¿no? Esa Diego es muy de Gareca. Y los jugadores, sé que estaban muy contentos con eso, porque los que vienen de afuera pueden ver a la familia. Exacto. Bueno, hay que también confiar en que ninguno va a cometer un exceso a estas alturas de lo que te está jugando y todo, pero quería cerrar la idea en el que Óscar pone por delante a la gente grande, sí, y va a recibir muchas críticas en cualquier momento, porque la gente, el hincha, ¿qué pide? Recambio, hay que comenzar a cambiar a los que ya están con cierta edad, pero Óscar ha mandado un mensaje muy claro. El que está bien va a jugar, el que todavía puede va a jugar, el que quiere estar en la selección va a jugar. No por mencionar a nadie, pero el que quiere estar en la selección va a estar. Y el que entrega al máximo por esa selección va a estar. O sea, lo digo porque a veces parece que es muy fácil, ¿no? Sí, yo juego un equipo y tengo que estar. No, hay que ganarse estar en la selección. Entonces, y a mí también me da mucha pena estar en esta etapa, cómo le está viviendo la selección, sobre todo por el tema de la tabla, que cada vez, yo dije en Al Ángulo el viernes, ¿no? Para mí estamos casi eliminados, porque los números son muy fríos, ¿no? Tendría que pasar un milagro, pero yo creo que el martes Perú tiene muchas chances, porque en Lima hace mucho tiempo que Ecuador no nos gana, y creo que con esta idea futbolística podemos hacerle un buen partido a un Ecuador que de verdad se defiende muy bien, pero que tiene poco gol. Entonces, ahí entra un poco de las armas que puede usar Perú para el martes, y creo que le podemos hacer daño, ¿no? Flaco, yo me escucho decirlo y a la vez me contesto, y digo, ¿está bien adaptarse tanto a los futbolistas? O sea, ¿es la dictadura del plantel que solamente acepta o solamente adhiere a un tipo de conducción y los demás? Porque uno puede cuestionar muchas decisiones de Reynoso Fossati, pero lo que no puedes cuestionar es que son tipos técnicos exitosos. Si eran los adecuados para Perú o no, ya eso es hablar con el diario del lunes, pero tengo ahí una sensación de... Tampoco es que los jugadores pueden siempre tener un técnico como a ellos exactamente les gusta, ¿no? ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches para ti, para el Flaco, para toda la gente que nos sintoniza. Lo que pasa es que el técnico de la selección, valga la redundancia, es un seleccionador. Nosotros conocemos la metodología de Reynoso, y la metodología de Reynoso y la de Fossati y la de Diego necesitan trabajo, necesitas tiempo, sobre todo por la línea de... A ver, Fossati, la línea de 3, el futbolista peruano no está acostumbrado a jugar con línea de 3, en categorías menores eso no se utiliza, siempre es con línea de 4, y hay que adaptarse, y en Universitario le salió muy bien, y si él puso su sello desde el día 1, porque recordemos, el primer partido él fue y puso línea de 3, tenía toda la semana para trabajar. Tú en la selección tiempo no tienes, en la selección con suerte ya haces 3 entrenamientos, positivamente, ¿no? 4 entrenamientos, por ahí haces una convocatoria larga. La Copa América le sirvió para eso, ¿no? Pero no lo potenció, y de hecho lo que hizo en la Copa América lo cambió. Recordemos, a ver, Quispe era un ladero en la Copa América y después no lo ponía. Entonces, claramente le faltó tiempo. A mí la verdad me da mucha rabia lo que pasó. Yo le digo la verdad, yo veía el partido con Colombia y a veces digo, muchachos, no era tan difícil. O sea, yo entiendo que Reynoso tiene una metodología de trabajo, pero el técnico, los futbolistas tienen que... A ver, el técnico se tiene que adaptar al plantel que tiene. Tú no puedes... A ver, si bien tú en la selección puedes, valga la redundancia nuevamente, seleccionar de acuerdo a lo que tú quieres, nosotros no tenemos un universo de jugadores que tenemos 70 para escoger, 80 para escoger y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero jugar con línea de 3, entonces voy por este. O quiero jugar de una forma y voy por este. En la selección el número de convocables y que tienen un buen nivel son 18 con suerte. Entonces, a partir de ello yo creo que buscamos, porque digo, se buscó desde la cabeza, 2 entrenadores que claramente no iban con lo que es Perú. Perú es un equipo
que está acostumbrado al buen fútbol. A nosotros, yo siempre digo, a mí me encantan los 10, me encanta jugar con el enganche, me encanta jugar con los dos extremos. No estamos acostumbrados a jugar con laterales volantes, con línea de 3, o sea, son cosas distintas. Los equipos de Reynoso estéticamente son horribles, para qué decirlo. No creo que haya un solo equipo de Reynoso que uno diga, oye, qué bien jugaba, qué bonito jugaba. Bonito no juega. Era un técnico que le resultaba muy bien, porque en Cruz Azul le fue muy bien. Son técnicos exitosos, nadie va a cuestionar la carrera ni de Reynoso ni de Fossati. Sin embargo, para lo que tenían, creo que no se adaptaron o no buscaron adaptarse. Ellos querían que los jugadores se adapten a su idea. Bueno, y así les fue. Y digo, me da rabia porque lo decíamos en al ángulo, o sea, poniendo el televisor en la habitación y el microondas en la cocina, parecía ser mucho más sencillo. Y creo que hay responsabilidades. El principal responsable para mí es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que como lo dije, sí, a ver, si campeonaba Larriera, el técnico de la selección hubiera sido Larriera, y si campeonaba Thiago iba a ser Thiago, porque se buscaba la fácil, luego de haber ido a buscar. Cuando se buscó Reynoso era el técnico más fácil. ¿Por qué era el técnico más fácil? Porque era el técnico exitoso, que no tenía club, peruano. Venía menos plata, era más económico que lo que era Gareca. Entonces vamos con él, para no experimentar nada, ¿no? Para no buscar ningún experimento. Y luego fueron a buscar al técnico del fútbol peruano, campeón. Entonces no se hizo una gran análisis por ver lo que se tenía. Y ahora con Ibáñez, que ya los conoce a los jugadores, que los jugadores están cómodos con Ibáñez también, se demuestra que se podía competir un poco más. Nos quedamos cortos. También seamos honestos que si llegan a designar a Ibáñez después de Gareca, le hacían una manifestación en la Videna, ¿no? Sí, claramente iban a decir. No nos engañemos en ese sentido, ¿no? Es verdad, pero hay una cosa que no podemos sacar del análisis. Y yo siento, porque uno puede decir, oye, Penny va a ser siempre pro jugador. Y la verdad, a veces hay que poner sobre la mesa la verdad, ¿no? Hay jugadores que en mucha parte del proceso de Ibáñez y de Fossati no estuvieron a la altura, que no estuvieron en su máximo nivel. Por ejemplo, alguien que él mismo lo ha dicho es André Carrillo. André, en la época de Juan, venía y no estaba al nivel. En la época pero está bien, pero a ver. Flaco, lo que pasa es que pero tenía menos ganas de jugar con Reynoso, imposible, o sea, de verdad. No importa, pero igual, si tú le estás rompiendo tu equipo y vienes a la selección, no puede levantar las piernas. Claro, sabes de que la selección te necesita, entonces esa es la responsabilidad también de los jugadores. Pero también es responsabilidad del técnico potenciar a tus jugadores. Pero te digo, tú lo acabas de decir, Flaco, ¿cómo potencias a un jugador si lo tienes 3 días? Es complicadísimo, es muy difícil. Pero, a ver, esa era una de las cosas que los jugadores marcaban de los dos procesos anteriores. Les daban 80 indicaciones a cada uno. Los volvían locos. Volvían locos. Y son jugadores que ya han jugado un mundial, han jugado varias Copas Américas. O sea, y además estaba este discurso, no, el gol que nos hicieron lo habíamos trabajado, esto lo habíamos hablado. O sea, era como... Les tiraba la mochila. Claro, era como que siempre todo estaba conversado, pero bueno, no tenemos concentración, no aguantamos los 90 minutos. Se les disparó a los jugadores del torneo local también. Pero ¿sabes qué está pasando hoy? Que tú te das cuenta, porque increíble, porque hemos vivido esas etapas y le hemos visto aquí, en esta pantalla le hemos visto cómo llegan los jugadores a la selección. Tú te das cuenta de los entrenamientos y cuando cambia Ibáñez en la recta final, que ya estábamos muy complicados, es otro ambiente. Tú decías era otra cara. Yo recuerdo cuando llegó Ibáñez, tú decías... otro ambiente. Pero los jugadores quieren estar en la selección, es la verdad. Lo dijo Óscar en la conferencia. Dijo, hoy día todos quieren estar, todos quieren jugar, no quieren salir de la cancha. Exacto. O sea, ahí tiene un mensaje también a lo que pasaba antes, que algunos ya no querían venir. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si Tapia, por ejemplo, con otro entrenador no iba a la Copa América. Por poner un ejemplo. O sea, más allá del seguro. Igual era un problema. Yo sé, pero más allá del... A ver. Mira, menos mal que Tapia, menos mal que Renato agarró equipo antes del partido, porque si no iba a pasar lo mismo. No, pero Flaco, a lo que yo voy es que... esta vez sí jugaba. Exacto, nunca lo vamos a ver, ¿no? Flaco, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tú has sido jugador. Hay entrenadores... Yo no te voy a decir que le hacían la camita a los jugadores al técnico, pero ya está bien. Pero sí hay jugadores que sí dan un plus por un entrenador. Yo te pongo un ejemplo. Carrillo estaba lesionado. Sí. No voy a jugar a Colombia. En otro momento se hubiera ido. Carrillo se podía ir a su club. Tranquilamente. Claro. O sea, tenía todos los argumentos como... Con Reynoso. Carrillo no venía, hermano. Y otra cosa, no estaba cómodo. otra cosa, a Óscar hay muchos jugadores hoy que lo llaman por teléfono y decirle, Óscar, estoy para la selección. Hay muchos jugadores que hacen eso. Porque quieren estar en la selección, a pesar, y era una discusión, ¿no? Decíamos, y tú decías en la semana anterior, no, que Inga, ¿por qué va a poner el pecho? Hoy quieren poner el pecho, Flaco. Hoy los jugadores quieren poner el pecho a pesar de que estamos al límite. Porque las circunstancias son distintas, claramente. Seguramente. Porque el día a día es diferente y porque
creo ellos entienden también que en la disposición táctica del entrenador se sienten cómodos. O sea, a ver, cada uno juega en su lugar. Nosotros hablábamos en la previa del partido. ¿Cuántos futbolistas llegan con inactividad? Esta que clarita que fue. Un montón, 5, O sea, 6. ¿cuántos jugadores? Pero de los que llegaban con inactividad fueron las figuras del partido. Advíncula la rompió toda, Aquino jugó muy Más bien. criticado en la previa era Lucho porque no tenía minutos, porque venía lesionado. Eso es un mejor partido. Pero ese es otro jugador que, por ejemplo, en todo este Es lo que te proceso, digo, exacto. en la selección, a pesar de que estaba en un gran momento a veces en Boca, no estaba bien, ¿no? Pero esto no es por defender al vínculo. En algún momento jugó hasta de lateral izquierdo el vínculo. Sí, O sea, claro. era poner cualquier cosa. O sea, a ver, Jugó hemos tenido. volante por la izquierda, Cales ha imagínate. jugado de lateral izquierdo, de lateral volante. O sea, Se habló poco del partido de López y creo que Marcos hizo también de sus mejores partidos en la selección. Sobre todo porque la chamba defensiva con los extremos colombianos, aún con los cambios con Campase e Inestrosa, era complicada. Y a Marcos, bueno, se nota la continuidad y el estar jugando. y algo que no se ha comentado mucho y que creo que es importante decir también es la inteligencia emocional de Garcés de jugar todo el partido con María. María. Le sacaron a María a los 2 minutos por un patadón que pudo ser roja Pero tranquilamente. Flaco, a pesar de eso, y me parece genial que se haya afrontado bien la situación, hay situaciones que tiene Garcés que Claro. tiene que ya darse claro. cuenta que son muy complicados. La última no la puede volver a hacer. Escúchame, ya lo había hecho contra Contra Venezuela. si ese gol, si esa jugada termina en gol, estamos hablando de que él solo se está disparando a los pies. Entonces, ya la Pero tú me madurez estás hablando de una situación futbolística Puntual. Claro, yo te hablo de la marca, ¿no? Que era, No, a ver. Igual la patada que pegó era de roja. para mí, Sí. claro. O sea, rozaba. Con otro árbitro por ahí lo podía. Eliminatoria no te cobra- no- También seamos justos, y me lo decía Gino Bonatti, que se quedó con mucha bronca el partido de Venezuela, que esta vez sí nos tocó un árbitro a uno. Sí, O sea, con Sampaio, yo no sé si en Venezuela el partido No, si nos robaron descaradamente. No, claro, o sea, no, olvídese. o sea, Nos pusieron un árbitro decente, básicamente. No, y algo que a mí me pareció espectacular, creo que evitamos muchos córners de Colombia, creo que esos fueron los que estamos viendo, fueron los únicos. Es más, y los marcamos. Advíncula casi lo mata a Oliver Sonet. por- Le dijo su vida, le uno dijo de su los vida. corners, Lo ¿no? que pasa es que Sí, me entró bien. Y ahí te das cuenta. eso no puede pasar nunca en la vida. Pero ahí te das Darle la espalda a la pelota. No solo eso, sino porque la jugada es una jugada que Sone no encuentra espacio, no encuentra peso, empieza a retroceder y termina digo por cediendo eso. un córner. Tira lateral, hermano. Más allá de eso. Digo lo siguiente. A lo que voy es que para tú, es la jugada. para tú ganar estos partidos, o para tú sumar en estos partidos, tienes que estar en el detalle. Estos partidos se ganan o se pierden en detalles. Y bueno, acá tuvimos suerte, ¿no? Claro. Pero cuando un jugador le llama la atención a otro por ceder un córner es porque están en el detalle. Está metido, y además está en el metido, detalle, está metido. Lo que pasa es Y que- te das cuenta, mira, yo no voy a decir, hay mucho más compromiso. Tú te das cuenta en el fútbol. Hoy estos jugadores, por eso lo digo, se matan por el técnico, se tiran de cabeza, y eso está bueno. Antes no pasaba. A ver, hablábamos de Carrillo. ¿Cuál fue el partido que el Carrillo tenía la cadenita puesta, que tenía menos ganas de entrar que yo de quedarme en mi casa un sábado? O sea, Sí, de ahora verdad lo digo. no vale la pena. Tenía 0 ganas de entrar porque lamentablemente no representaba, el técnico no los representaba en el banco de suplentes. Yo quiero decir también otro que es un león, que es un partido tremendo, fue Pedro Aquino. ¿Ah? Sí, pero Aquino Pedro y Renato. jugó muy Es bien. que bien. para tú sumar de visitante necesitas rendimientos individuales altos. Y el partido de Perú en defensa. Mira, Colombia no vemos una tapada de Galese. Bueno, Claro, no es que Galese nos salvó. No, esta De hecho, vez la verdad que- el partido de Zambrano fue bueno, el partido de Garcés fue bueno, más allá de ese error puntual. El partido de 40. Tapia fue bueno. los 45 de Paolo fueron muy Igual buenos. yo no quería olvidarme del tema de la pelota parada en contra del córner, porque la consigna, ¿por qué se calentó tanto Lucho? La consigna en un partido de estas características es no regalar córners. Claro. Bueno, Y yo te decía, Diego, la siguiente jugada, la que la tocan corta y avanza, eso parece de kinder. Eso parece, o sea, eso no nos puede pasar. Porque alguien tiene que estar en el palo y tiene que salir. O la jugada de Garcés, una vez que Garcés no le cobran el foul, Garcés se quiere quedar vendiendo el foul y Oscar va y le dice, párate. Claro, Oscar lo tenía al costado. Párate, le dice, vuelve la jugada. Y Garcés, de hecho, se mete a la cancha y se tira allá dentro de la cancha como para ganar tiempo, pero... Igual la idea no es matar a Garcés, No, porque no, siento no. que más allá, le sacan una amarilla los primeros minutos, que yo creo que es una jugada que en el torneo peruano es roja, pero aquí... no lo quebró porque estaba en el aire la pelota. Aquí, claro, porque no apoya bien el pie. Porque creo, ¿no? con el pie apoyado lo quiebra. No tiene tiempo el Oreja para meter el pie abajo. Mira, Llega muy justito, creo. justo lo conversamos y yo siento que el Oreja, el control que hace después del pase de Paolo es muy largo, porque si él le queda cortita, le da tiempo para definirla y le da tiempo hasta para pincharla, porque el ¿Sabes arquero... cómo es hecho esos goles a veces de Oreja? De punta.
Él hace mucho gol. Mete el puntazo acelerado rápido al otro ¿Qué palo. pasa? El arquero, A la Romario. Mier, es tan rápido de piernas, se le ve muy ágil, que cuando ve que el Oreja controla y le queda larga, sale como una luz. Entonces le da tiempo para llegar Y con el control largo. y amplía muy bien las completamente piernas. y tiene suerte que le choca, ¿no? Que le choque y se le queda la pelota ahí. Bueno, él va a hacer esa tapada. Claro, pero por eso, pero si el Oreja hubiera controlado cortito, le hubiera dado la chance, porque ya lo ves, o sea, lo ves muy cerca al arquero, lo agarra caminando y el Oreja la puede pinchar tranquilamente. Es un segundito, Es nada. También levantas la cabeza, lo ves ahí, es complicado realmente. Entró bien, ese no entró mala. Pero si el Oreja no hubiera hecho los goles que ha hecho en la... Sí. Mira, si el Oreja no hubiera hecho los goles que ha hecho en su carrera, yo diría es difícil, pero Oreja siempre nos tiene... Ibáñez tiró un palito en la conferencia, ¿no? Dejó 2 o 3 cositas así, mensajes. Dijo, a Inga lo seguimos desde la Copa Perú, Inga en la Copa Perú jugaba de extremo, por eso sabíamos que podía jugar de doble lateral. O sea, como diciendo... Yo los conozco. Yo los conozco y los que estamos en el fútbol peruano tenemos una ventaja porque los conocemos todavía. Esos cierres de Marcos López estuvieron muy buenos. No, y tiene razón. A ver, cuando tú lo decías, cuando entró Inga, todo el mundo se hacía un espectáculo en la cabeza para ver de qué juega. Yo me hice 4 películas Claro. y en ninguna lo tenía de doble lateral. Y era la más simple, ¿no? Era la de ponerlo ahí. Claro, era el hombre por hombre, ¿no? Era hombre por hombre, claro. Porque claramente Brian lo estaba pasando mal con Muñoz. Sí. Muñoz era muy bravo. Esa dupla por ese lado, Arias Muñoz era la más complicada de ellas. Yo sí creo que Brian no tuvo buen partido. Fue el que más le costó, La ¿no? primera jugada de Colombia, comenzando el partido, que Lucho hace el cierre, es una pelota perdida de Brian, una pelota fácil, ¿no? Es que como que le rebotaba mucho la pelota y él obviamente su fútbol es recibir con espacio y poder encarar y todo, pero ni eso, o sea, estuvo muy complicado porque el ahí lateral de ese va lado Joaquín. lo marcó bien, ¿no? ¿Sabes qué sensación me dio el equipo? Como un equipo que le tiró a Colombia toda la experiencia encima. Sí. Tapia, Zambrano, Paolo. Fue nuestra mejor presentación de visita Sí, en eliminatoria. claramente, O sea, claramente. y ¿sabes qué? Otra cosa que a mí me gustó es que nos fuimos a plantar en la cancha. O sea, no nos fuimos a colgar de los palos, a ver qué pasa, a ver si tenemos una contrita por ahí. No, en algún momento tuvimos la pelota, tratamos de ganar un poco de juego. Era complicado porque obviamente Colombia era local. Y algo, Diego, que yo te quería preguntar, porque a veces una cosa es verlo sentado en tu mueble con 500 repeticiones, otra cosa es estar ahí en el estadio y ver los detalles, ¿no? Yo quería preguntarte sobre cómo veías a la línea de Perú, si era una línea que salía, que cerraba, que estaba bien parada, porque hay cosas que no se ven en la transmisión, ¿no? Lo que sí, el resumen te muestra un partido totalmente distinto al que fue. Porque el partido, y esto yo lo marcaba y lo conversaba con gente de Colombia, dicho se pasó, no nos interesa, pero lo digo como información porque para variar hoy en el aeropuerto lo escuché y me enteré la cantidad de cosas que se escuchan en los aeropuertos. No hubo golpes, No hubo golpes en el vestuario colombiano. Sí. No es verdad que hubo golpes, pero hubo discusión y fea. Fuerte. Y Durán sale desconvocado por una discusión fea en la que... Con Lorenzo. O sea... y tuvo que intervenir Ospina, que está en el plantel de tercer arquero. Porque dice que Durán, el reclamo era tú no eres el salvador del equipo. No, porque claro. quería jugar solo Durán. O sea, a Durán lo sacó al medio tiempo porque hubo un lío importante. No se dieron golpes, nada. Y los cuestionamientos a Colombia son terribles. Yo digo, Colombia se tendría que replantear el jugar en Barranquilla a esta hora. Claramente. Porque imaginemos, a ver, lo primero que habría que decir es que esto, ojalá el Mundial salga lindo y seguramente va a salir un Mundial lindo, pero nos quitaron el torneo más lindo del mundo, que era la eliminatoria sudamericana. Lo mataron. Lo mataron. ¿Sabes lo que sería esta eliminatoria si fueran... Nosotros estaríamos afuera, pero si fueran 4 y medio, estaríamos hablando de unas 3 fechas en las que Brasil estaría a punto de quedarse afuera del Mundial. Sí, igual creo que cancharean porque... Está claro. Por eso le quitaron esa locura. Es más, 5 goles en 5 partidos. 2 0-0, 1 1-0, 2 2-0. O sea, por eso al principio de mi introducción dije que posiblemente tengamos chance con Ecuador por eso. Porque ya Ecuador está tranquilo y relajados, no lo van a Hay sacar mucho de esa partido posición, amistoso. ¿no? Hay mucho partido amistoso en la eliminatoria. Le quitaron esa emoción. Pero bueno, lo que yo decía de Colombia es... Colombia, claramente, los jugadores estaban tan afectados como los jugadores peruanos. No podían meterle ritmo. El partido era parsimonioso, lento. El calor es... Letargado, ¿no? Más, te agrego, creo que nos convenía más a nosotros que a ellos. Claro, O sea, total. nos convenía más Ellos iban a pedir agua a cada momento. Cada vez que un jugador peruano se tiraba al suelo,
para ganar tiempo, los jugadores colombianos, en vez de irse donde el árbitro a decirle, oye, la hora, no, se van a tomar agua. No, y además Sí, que pero, van en contra de la característica de los jugadores que tienen. El calor es brutal y no solamente es el calor que se siente en la ciudad, que es muy alto, sino que el estadio está metido para abajo. Entonces es como un horno, es como si Y hay jugaras otra cosa muy importante, que te la mojan. Te mojan la cancha y la humedad que genera más de la humedad claro. de Barranquilla, que es tremenda. 80%. Y vienes a correr y te pesan las piernas. No, es terrible. No, es terrible. Ese campo Entonces, es terrible, ¿verdad? Colombia, si quiere ser competitivo en el Mundial, si quiere ser competitivo internacionalmente, tiene que empezar a jugar estos partidos en un escenario donde pueda ser más competitivo. Porque si no, o sea, sí van a clasificar, van a sacar ventaja. Chile, de hecho, lo pasaron por arriba. Y si te hacen el primer gol, es probable que te terminen pasando por arriba. Te abren el partido, pues, se te complica. Pero aparece un Perú que recién se está reacomodando, que está empezando a sentirse un poquito cómodo y con poquito le terminó haciendo partido y se lo pudo ganar. Y eso es lo que a ellos les generaba mucha frustración. No ganan hace 5 partidos, ¿no? No ganan hace 5 empate partidos. consecutivo de local. Les cuesta hacer goles. Lorenzo Está súper cuestionado. Claro que sí. Está súper cuestionado. Falta un 9 a Colombia, la verdad. Pero No tiene un 9. y ahí aparecen otras decisiones que son entendibles en el mundo de hoy, difíciles de entender en lo amplio que es el fútbol, ¿no? Un jugador como Durán, que venía rompiéndole en la Premier League, que era de los jugadores más interesantes, decide irse a Arabia, Donde no le está asegura yendo la bien, vida además. de él y de sus siguientes 5 generaciones, Sí, claro. pero se relaja. Es el jugador con más goles fallados en el último mes en el mundo. Hay una estadística. de mire eso. usted, no sabía. Una estadística la tienen los colombianos. Y además, ahora como resulta que es mega millonario, Tiene poses de estrella, claro. se siente la estrella de la selección, entonces hay mucho celo. Bueno, está esta también dependencia de James Rodríguez, que termina jugando 90 minutos cuando James Rodríguez camina la cancha, pero... O sea, James Rodríguez está en la cancha 90 minutos a patear tiros libres. Por la pelota Y a patear parada y corners. punto, ¿no? Nada más. A Juega patear al tiros costado libres. y juega en la mitad de la cancha. No, al lado de los volantes centrales. Al lado de los volantes Yo centrales. siempre que veo un enganche, cuando está jugando defensivamente, que va y le pide la pelota a la contención, digo, mi equipo está bien parado. Ah. ¿Qué fue lo que pasó todo el día? Porque quiere decir que el enganche no puede ganarle la espalda a los contención, entonces va a pedir la pelota más cómoda que para jugar de enganche, pidiéndosele a los contención a 2 metros, juega cualquiera. Claro, no, y era lo que comentábamos en la semana, ¿no? Post partido. O sea, algo para Perú, bien para Perú, era que James nunca metió un pase filtrado en 3/4 de cancha, no tenía cómo. Pero es que si la pelota la recibe cómodo y para ponerse de frente tiene un bloque de 4, otro bloque de 5 y un solo jugador delante, Imposible. es imposible. Y de hecho, también hay que decir que no fue un buen partido de Lerma, tampoco fue un buen partido De Castaño. de Castaño. Pero porque Perú no les daba la posibilidad de... Después hay una serie de cosas... Bueno, los Ríos creo que mejoraron un poquito, porque Ríos... Porque ya estábamos también nosotros bastante cansados y a nosotros, a ver, a Ramos yo creo que, bueno, vamos a hablar un poquito más del partido un ratito, pero el partido de Ramos da para analizarlo. Es un Ramos los primeros 25 minutos y es un Ramos los últimos 20. Hay que ver cuánto tiene que ver con él y cuánto tiene que ver con lo que pasaba con Perú en ese Y momento. con quién estaba, porque no es lo Eso. mismo tener a Polo y a Reina que tener a Sone y Tal a... cual. Y no es lo mismo tener a una oreja fresco y una oreja que ya jugó 75 minutos, ¿no? Ahí también hay que ser justos con Luis Ramos.